Julio, ¿cómo te va? Gustavo Idoyaga te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, un gustazo hablar contigo. Bueno, Julio, a ver, pequeña reflexión breve y vamos a abordar otros temas. Con respecto a la inflación, bueno, se conoció la semana pasada, los indicadores, se descomprimió un poco la inflación, pero es bueno, pero no es suficiente. ¿Es correcto? Bueno, se descomprimió respecto al mes anterior, pero todavía tenemos una inflación elevada en términos mensuales. Pensá que el acumulado de los 12 meses hasta el mes anterior da casi 50%. Sí. Y el acumulado del año está cerca al 22%. Son Sí. cifras muy elevadas y en realidad hay que compararlas con la evolución de los ingresos populares. Yo digo siempre ingresos populares para hablar de salarios, de jubilaciones, de planes sociales. Vos pensás que esos tres niveles no tienen actualización de ingresos en comparación con la evolución de los precios. Obvio. Mucho menos si hablamos de los precios de los alimentos. Vos te Sí, referiste señor. recién, hablabas de la carne, pero los alimentos vienen creciendo, según el propio INDEC, en los últimos 12 meses, más que la acumulación del promedio de precios. Bien. Entonces el tema es realmente preocupante. Es cierto, bajó respecto del mes anterior, pero en la ecuación yo te diría que tiene mucho que ver con tu última parte del análisis de las internas en el oficialismo y en la oposición, donde vos decís ahí puede irles bien, puede irle peor. O los Es un tema fortalece o político. los debilita. Claro, y la inflación también es un tema político. Vos pensás que incluso en el ámbito mundial parecía que era un tema de hace 40 años la inflación. Y ahora Estados Unidos está acelerando la inflación. Incluso hasta hace 30 días creían que iba a ser del 4,7% anual y ya están cerca del 5,5% anual. Claro, muchos dicen, bueno, pero ¿qué es el 4 o el 5% anual cuando la Argentina se mueve entre el 3 y el 4 mensual? Claro. Pero bueno, señal de que hay situaciones de desorden económico que muchas veces tiene que ver con el desorden político. Y pensar que Estados Unidos viene de un desorden político muy grande, no Claro. solo por lo que significó la administración Trump, sino en todos los embrollos políticos que se metieron en estos últimos años y que siguen con la gestión Biden. Y comparo con Estados Unidos porque hasta hace poquito nosotros decíamos, bueno, Argentina es de los poquitos países del mundo que tiene problema de inflación. Sí. Bueno, cuidado, se está llamando la atención de que la inflación puede ser un problema que vuelva en los principales países del capitalismo mundial, especialmente Estados Unidos. Y si vuelve en la economía mundial, bueno, la propia Argentina se va a ver dificultada, porque Argentina está estrechamente vinculado a lo que pase con el mundo, sea Julio, por la deuda, por Julio, las exportaciones. hablando de qué es lo que pasa con el mundo, los commodities agrícolas que se fueron por las nubes, vamos a dar un ejemplo, la soja, y que Sí. volvió a caer. Bueno, que, a ver, uno en una situación de crisis en nuestro país que dice, bueno, si la soja subió, bienvenido sea para que ingresen dólares. Si subió el trigo y el maíz, decís, uy, pucha, ahí ya tenemos un problema porque consumimos y lo tenemos como insumos. Ahora, esta reducción de los precios internacionales va a hacer bajar los productos provenientes del maíz y del trigo. Mira, hay un problema, y esto es válido para la Argentina, para Brasil, para Estados Unidos, en rigor para cualquier país del mundo, incluido China, Sí. porque la política económica es nacional. China tiene su política económica. Sí. Argentina, aunque se dice que no hay plan, siempre hay plan. Sí. Que no lo sepan los que dicen o que no sea acorde a lo que quieren es otro problema. China tiene su política económica, Argentina tiene la suya, Estados Unidos tiene la suya, pero la economía es mundial.
Sí, O sea, la evolución de la economía argentina le vende al mundo. sí, Estás dando ejemplos de la soja, el trigo, el maíz, la carne, pero Argentina también le vende automotores. claro. Argentina también vende computadoras. Argentina vende no solo bienes del agro o de la agroindustria, sino también bienes industriales, Sí, sí, sí. manufacturas industriales. Manufactura, sí. De hecho, la maquinaria agrícola. Bueno, y entonces, ¿qué Bueno, pasa? ¿qué te quiero decir con esto? Sí. Que hay un problema que muchas veces analizamos las medidas de política económica con lo que pasa en el país. Sí. Pero el tema es que hay que adecuar o combinar o vincular las políticas económicas de un país, sea el control de precios, el control de tipo de cambio, qué hacer con la deuda, con lo que pasa en el mundo. Y hay que ver los ciclos. ¿Por qué crecen las materias primas? Porque en los últimos tiempos ha venido bajando la cotización del dólar a escala mundial. O sea, el dólar contra el euro, el dólar contra el yuan. Venimos en tiempos de debilidad de la moneda estadounidense, que además es la moneda de intercambio mundial. Y ahora, en concreto, ¿por qué bajaron, en este caso la soja? ¿Por qué bajó en este número? Fue coyuntural, porque están en pleno proceso de rebote y además hay que verla en un ciclo más largo. Claro. Vos decís, bajó la semana pasada, pero Sí. sobre el final de la semana volvió a subir. Pero estoy hablando de un valor de 600 y pico a 500 y pico, ¿no es cierto? Por eso, bueno, pero pensar de dónde venías. Para, discúlpame, digámosle a la gente, porque nosotros hablamos, pero entre Sí. nosotros no. 600 y pico de dólares la tonelada versus 500 y pico de dólares. Un monto, la verdad, un gap, una brecha muy grande, ¿no? ¿Y cuánto estaba hace 3 meses, Gustavo? 300 y pico. Sí. Por eso, entonces, vos, si mirás el ciclo más largo, bajó respecto de la semana pasada, pero subió respecto del último trimestre. Claro. O sea, estás en el marco del ciclo alcista de las commodities, para que nadie se asuste. Commodities son precios internacionales. Digamos, la soja tiene precio internacional, el petróleo tiene precio internacional. No importa cuánto cueste producir el petróleo en Argentina, en Venezuela o en Estados Unidos, el precio internacional del petróleo es único. Incluso por eso es que Estados Unidos ha recuperado su capacidad como principal productor de petróleo en el mundo. Clarísimo. Porque extraer el petróleo de Estados Unidos es carísimo, porque lo hace vía fracking, con mucho gasto. Lo que quiero señalar, Gustavo, es esto, que cualquier medida de política nacional que se tome, hay que enmarcarla en lo que está aconteciendo en el plano mundial, y este es un momento de alza de precios internacionales de commodities. Bien. Y la Argentina es un gran exportador de commodities. Clarísimo, Julio. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Hasta pronto, chao.